Las galgas están hechas de los mismos materiales que los medidores de alambre del ejemplo. Eh, También son alambres, bueno, son hojas, le llaman más bien, que son aplanadas y son de un espesor muy delgado de 0.002 milímetros, perdón, pulgadas aproximadamente, y son fabricadas mediante procesos de fotograma. Entonces estas, las hojas o galgas, el alambre, ¿verdad?, que es plano, está acomodado en forma de acordeón o espiral, como se muestra en la última figura, y esa disposición hace que por ejemplo, si lo tuvieran en un alambre, como hemos visto en el ejemplo, a lo mejor el alambre tendría que ser de, no sé, de 30 centímetros, y en la hoja ese tamaño es reducido, ¿verdad? Bueno, sí sigue siendo de 30 centímetros de longitud, pero está acomodada en forma de acordeón. Entonces logramos que en la galga sea más pequeña, acomodando el alambre en esa forma de acordeón, y entonces va a tener más sensibilidad en un espacio más pequeño. Entonces las galgas son alambres delgados y aplanados, acomodados en forma de acordeón sobre una superficie aislante, que parece más bien como una calcomanía. La galga a su vez debe ser adherida a una pieza rígida de metal, de tal manera que es esta pieza metálica y rígida la que experimenta la fuerza que se quiere medir. Esta fuerza podría ser muy grande, pero va a provocar una pequeña deformación en la pieza metálica, y esta a su vez va a hacer que la galga se deforme levemente, provocando un cambio de resistencia en la galga. Y como la galga a su vez se encuentra dentro de un circuito de puente de Wheatstone, va a provocar cambios de voltaje. Entonces finalmente vamos a medir voltaje, o sea que la fuerza deforma la pieza rígida, que se tuerce poquito, se deforma poquito, la galga se deforma un poco y varía su resistencia, y esta a su vez varía el voltaje. Entonces finalmente vamos a medir un voltaje. Las resistencias típicas de una galga son de 120, 350 y 1 kilo ohm. Las corrientes que manejan pues son pequeñas, porque acuérdense que son alambres delgados. Entonces no pueden soportar corrientes muy grandes porque se van a calentar y se van a fundir. Entonces las corrientes son de 5 a 40 miliamperes máximo. Sus precisiones son de más o menos 1%, supongo que es de la escala completa, y tienen una duración o fatiga de aproximadamente 10 millones de microdeformaciones, o sea que pueden hacer hasta 10 millones de mediciones. Por ejemplo, las galgas se utilizan siempre en las básculas electrónicas. Entonces, una báscula de electrónica podría medir 10 millones de veces, 10 millones de pesos de masas, antes de tener que cambiar la galga. Una cuestión importante de las galgas es el método en que se adhieren a la pieza metálica. Dice aquí que se han abarcado, bueno, se cuenta con medidores y métodos de sujeción que soportan, o sea que el pegamento que se utiliza tiene que aguantar temperaturas frías y calientes para no despegarse. Algunos métodos pues de adhesión son, o sea, secan a temperatura ambiente, otros tienen que hornearse para que se peguen, y hay los tiempos de secado pueden durar hasta 4 días, ¿no? O pueden ser en minutos. Entonces, el método de sujeción de la galga a la pieza metálica es importante y va a influir en la exactitud de la medición. Las galgas tienen cierta dirección en la que se van a estirar los alambres. Entonces, va a haber veces en que, bueno, que cuando la coloquen no saben en qué dirección se va a deformar la galga. Entonces normalmente se van a utilizar lo que se conocen como rosetas, en las que es una calcomanía con varias galgas dispuestas en direcciones diferentes, su acordeón. Entonces estas resuelven el problema de que no conocen la dirección en la que van a medir la fuerza o la deformación. Entonces aquí se muestran ejemplos de donde se tienen tres galgas juntas dispuestas en una roseta.
la de la izquierda están separadas y las de la derecha están todas encimadas una sobre la otra. Aquí se muestran otras rosetas en las que solo hay dos galgas encimadas o separadas, la que está en la primera columna, y también respuestas en diferentes ángulos. Como ya les había mencionado, la mayoría de las galgas son de materiales metálicos o aleaciones de ellos. Existen un tipo de galgas que son de semiconductor, normalmente de silicio. Ya habíamos comentado que las galgas de semiconductor son mucho más sensibles que las metálicas, y sin embargo no se utilizan tanto porque tienen una dependencia de la temperatura muy grande. Entonces, bueno, sí se utilizan y en algunas aplicaciones, y también una característica adicional de las galgas de semiconductor es que al estirarse pueden disminuir o aumentar la deformación dependiendo de si el semiconductor es tipo N o tipo P. Eso no se puede lograr en las galgas metálicas, que siempre que se estiran su resistencia va a aumentar. Las de semiconductor podríamos tener que aumenten algunas, y en otro tipo de gas disminuye cuando se estira. Como vimos en el ejemplo, los cambios de resistencia debidos a la deformación son muy pequeños, entonces la temperatura podría influir mucho, también haciendo cambiar la resistencia en proporciones iguales a lo que lo haría la deformación. Existen medidores que están compensados para temperatura. Resulta que si aumenta la temperatura del ambiente, va a aumentar tanto la temperatura de la pieza metálica donde está adherida como la temperatura de la galga. Entonces existen galgas que están especialmente diseñadas para cierto tipo de materiales en los que van a ir adheridas, y ya vienen compensadas para ese material. Por ejemplo, ustedes pueden comprar a lo mejor una galga que esté compensada para pegarse, adherirse a una pieza de aluminio, o otra para acero, etcétera. Un método para compensar la temperatura, llamado mediante medidor ficticio, consiste en adherir una galga a la pieza que se va a deformar. En este esquema sería la pieza de arriba, la que tiene forma de aro. Esa pieza va a sufrir los efectos de la fuerza que se quiere medir, y en otra galga que está abajo se va a adherir a una pieza metálica similar o idéntica a la de arriba, pero la de abajo no va a experimentar la fuerza. Entonces supongamos que el puente está equilibrado y no hay fuerza. Cuando no hay fuerza, cuando la pieza de arriba no está sometida a la fuerza, entonces se somete a fuerza, la galga de arriba incrementa su resistencia y medimos el voltaje de la salida del puente, que va a ser proporcional a la deformación. Si en este caso, si hubiera variaciones de temperatura, tanto la pieza de arriba, la del medidor activo, como la del medidor ficticio van a modificarse por igual, y entonces la medición de la temperatura, la variación de temperatura no va a aparecer en el voltaje de salida, porque va a modificar por igual a las dos galgas. Entonces esta es una manera de compensar la temperatura. La viga cantilever es algo muy común en mecánica, que es como una especie de trampolín, como lo de las piscinas. En estas vigas la fuerza que se quiere medir se aplica a la punta de la viga del trampolín, y las galgas se van a adherir dos arriba de la pieza y dos abajo. Entonces cuando la fuerza deforme a la viga, las dos galgas de arriba se van a estirar, las dos de abajo se van a comprimir. Entonces se va a medir, estas cuatro galgas van a estar colocadas en un puente, y se va a medir un voltaje proporcional al desplazamiento de la viga. En este caso, si hay variaciones de temperatura, va a afectar por igual a las cuatro galgas, aumentándolas a dos de ellas y disminuyendo a dos de las otras. Entonces este modo de medición es inherentemente
insensible a la temperatura por cómo están dispuestas las galgas dentro de la viga y dentro del puente. Otras características que se pueden mencionar acerca de las galgas es que pueden suponerse como sistemas de orden cero, o sea que su respuesta es instantánea. Cuando deformemos la galga, el cambio de resistencia va a ser, digamos, instantáneo, ¿no? Dice aquí que podrían someterse a deformaciones que varían a 50 kHz, lo cual para sistemas mecánicos yo creo que es una velocidad extremadamente grande, entonces prácticamente siempre se van a comportar como sistemas de orden cero. Otra cosa es que tienen poco efecto carga lo que es el alambre y el pegamento, o sea que no influyen tanto en la medición como tal, ¿no? Aunque sí importa cómo se pegue la galga, no influye en la deformación de esta. Y otra cosa es que pues el voltaje de salida de los puentes donde se encuentran, de los puentes de Whiston donde se colocan las galgas, tienen voltajes muy pequeños, de microvolts o milivolts, y van a requerir un amplificador diferencial a su salida. Además de los efectos de la temperatura, también van a aparecer otras interferencias, como son el ruido de Johnson, que es debido al movimiento aleatorio de los electrones en los conductores, y están también los campos magnéticos fluctuantes, los campos de 60 Hz, por ejemplo, que van a inducir voltajes a los puentes de Whiston. Entonces, esto ya lo habíamos comentado en presentaciones anteriores, entonces también van a ser críticas en los sensores, en todos los sensores resistivos, y bueno, como las galgas son sensores resistivos, pues son influidas por estos. Les recuerdo que el tema de la unidad son transductores de movimiento. Entonces los transductores de movimiento, les repito, son transductores que transforman movimiento en un voltaje. Entonces las galgas, por como su construcción o su funcionamiento, son sensores resistivos, pero se utilizan para el movimiento que miden, debe de ser debido a fuerzas o a presiones o a par de torsión. Entonces principalmente se utilizan en básculas o en sensores de presión. En el área biomédica, las galgas se utilizan principalmente para medir masa y fuerza, como en otras áreas, y específicamente en la contracción de músculos, la presión arterial, y también en los casos de extremidades artificiales, para medir el peso que están soportando. Aquí vemos una aplicación de la galga en la medición de la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Supongo que este corazón que ven aquí es un animal, corazón de un animal. La galga está colocada sobre como arco metálico, y se sutura al corazón, al músculo cardíaco. Entonces cuando el músculo se contrae, va a deformar a la galga y se va a medir la fuerza con que está contrayéndose el músculo. Fíjense que es diferente a un ECG. El ECG lo que mide mide más bien las corrientes generadas por los nodos que hacen contraer los músculos, pero en este caso lo que se quiere medir es la fuerza con que la fuerza de contracción de los músculos. Entonces aquí se tiene que colocar la galga para medir la fuerza. El ECG no mide fuerza. Entonces aquí creo que en esta aplicación lo que se quería estudiar era la respuesta cardíaca a ciertas drogas, cómo variar la fuerza cuando se aplica cierta droga. Le digo, esto es de un animal, no es de un humano. Bueno, pues esta sería la última diapositiva. Espero les haya quedado claro lo que son las galgas, cómo funcionan, cómo están construidas y cuáles son sus principales aplicaciones. Hasta luego.